Una vez más, Cristo el Señor, tu vida restaurará, sanará tu corazón. Es tu mejor amigo, nunca te dejará. Él te levantará, Él te levantará. Señor, mi vida está hecha pedazos, pero tu poder será mi fortaleza. Señor, mi vida está Muy buenas tardes. Hoy es día 28 de diciembre del año 2024. Ya se está acabando el año. Entraremos al año nuevo, al año 2025. Y les damos la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia 100.9 FM, la voz del ejército de Dios. La voz del ejército de Dios. Estamos transmitiendo por Radio Poder y también por la página www.alasdeaguilacentral.com. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González. Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Así es, y en los controles técnicos les saluda nuestro hermano y amigo Samuel Recendis. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta tarde nos presentamos ante tu trono de gracia con la finalidad de alcanzar misericordia, rogando y suplicando que seas tú, Señor, el que toque los corazones, el que haga resplandecer su rostro en la vida de todos aquellos, Señor, que estén escuchando. Pues lo único que deseamos es que tú y que tu Hijo Jesucristo sean glorificados. Te suplicamos, Padre Santo, que tú vayas al frente, abriendo camino y derribando toda fortaleza de incredulidad, y que tu palabra buena quede grabada, quede esculpida en sus corazones. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, así es, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que tu Espíritu Santo se mueva con intensidad y te glorifiques con este programa. Te damos gracias, Padre, por mostrar nuestros pecados, por limpiar nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y darnos, Señor, la voluntad, Señor, para confesarlos y arrepentirnos. Y por tu misericordia, Señor, tus misericordias que son nuevas cada día, cada mañana. Gracias por limpiarnos de toda maldad con la sangre preciosa, sangre de vida, sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó allí en la cruz en el Monte Calvario. Te damos las gracias, Padre eterno, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, y a quienes nos acompañan también a través de la frecuencia en la radio, en la 100.9 de FM. Hoy queremos darle gracias a Dios por la vida del apóstol Marlene Contreras, que fue su cumpleaños ahora en el mes de diciembre. La bendecimos desde aquí, desde Hidalgo, y le pedimos al Señor que la siga usando en gran manera para la expansión de su reino. Que bendiga a ella, a su familia, a su esposo y a la iglesia Alas de Águila, Ejército de Dios. Y a todos los que nos ven, a los que ven este programa, en donde quiera que se encuentren, queremos aprovechar esta gran ocasión para desearles feliz año 2025. A todos los que verán este programa, que tengan un bonito año 2025. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes. Su propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Que Dios les conceda los anhelos de su corazón. Y ustedes, amigos, depositen sus planes, sus proyectos, sus objetivos, pónganlos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en las manos de Él, que Él los hará realidad. Los hará realidad y ustedes se darán cuenta cómo poniendo sus proyectos en las manos de Dios, todo será para bien.
que tengan un año lleno de salud, un año lleno de gozo, de paz, la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, un año muy próspero, de mucha abundancia y de mucha prosperidad. Lo pedimos a Dios y pedimos que ustedes tomen esta bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues el mensaje que hoy vamos a ministrar es para todos y cada uno de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que tenemos fe y que tenemos esperanza, ¿verdad? De Jesús, el Hijo de Dios. El tema es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Bueno, por la gracia de Dios estamos a unos días de terminar el año 2024, un año que deja mucho recuerdo. Y bueno, ahora hagamos un recuento de todo lo que hicimos durante este año, sea bueno, sea malo, sea malo, sea bueno. Acordémonos, hagamos un recuento, pongamos todo en la balanza, cuáles fueron nuestros aciertos y nuestros errores. Todo esto con la finalidad de mejorar para el próximo año, de ser mejores personas cada día, siendo de bendición para nuestros seres queridos y para todos los que, generosos con todos aquellos que se acercan a nuestra vida. Así es, nosotros debemos de tomar, vivimos en unos tiempos muy vertiginosos, ¿verdad? Que damos a las carreras, pero debemos tomarnos un tiempo para reflexionar. Y cuando mi esposo y yo estábamos reflexionando sobre estas cosas, pues nos surgieron varias preguntas, ¿verdad? Tales como, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Cuál es el motivo? Y también nos preguntábamos si todas las cosas que hacemos le agradan a Dios. Recuerden que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oraciones están en los oídos de Dios. Bien, la primera pregunta que nos estamos haciendo y que les invitamos a hacerse a ustedes mismos, pero de una manera honesta, sincera, no autoengañándonos a nosotros mismos, no teniendo para nosotros pues cayendo nosotros, tropezando en nuestra propia mentira. La primera pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué cantamos alabanzas? Pues sí, fíjense que a algunos se podrán contestar, pues porque nos gusta la letra de las canciones, ¿verdad? Cuando sabemos que la letra de las canciones es muy bonita. Otros tal vez dirán, bueno, pues yo alabo porque tengo buena voz y quiero que los demás me escuchen. O quizás eres de los que dicen porque estoy contento, porque he tenido un excelente día. Pero, ¿sabes qué? O sea, eso es bueno, pero no es lo correcto, porque nosotros debemos alabar a Dios porque sentimos en nuestro corazón una gratitud, porque reconocemos que Dios es bueno, que Él es misericordioso, que Él es fiel, que Él es compasivo y que se merece toda la alabanza. Porque sentimos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Salmo número 100, capítulo 100 o número 100, en el versículo 4 y 5 dice, entremos, esta es la forma, entrar a la presencia de Dios, entramos por sus puertas con acción de gracias, al lugar santísimo con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabémoslo y bendigamos su nombre. Así es, Dios es dueño del oro y de la plata y no tenemos nada que ofrecerle, lo único que nosotros le podemos ofrecer con todo nuestro corazón es alabanza. ¿Por qué? Pues porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Alabanza, adoración, toda clase de elogios, cantarle y sentir al Señor en nuestras vidas en la presencia del Espíritu Santo. Y otros quizás dirán, yo le alabo porque Jehová es mi fortaleza, mi ayuda y mi escudo. Qué hermoso, ¿verdad? Reconocer lo que Él es. En el Salmo 28, versículo 9 dice, Jehová es mi fortaleza y por mi escudo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudada, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Sí, así dice el Salmo 28, versículo 7.
También alabamos porque Dios merece toda la tierra y merece toda clase de elogios. Y la palabra dice que toda la tierra lo alabe por ser nuestro Salvador. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23, dice: cantemos a Jehová toda la tierra, proclamemos de día en día su salvación. Sí, debemos alabar por los motivos correctos, ¿saben? Porque Él es digno de recibir suprema alabanza. Debemos alabar a Dios por quien es, porque es Señor de señores, porque es Rey de reyes, porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. Es reconocer su grandeza, hablar de su soberanía, de que Él es en el universo infinito el Rey y soberano. En el Salmo 145, verso 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable. Y existen muchos motivos para alabar a Dios. Y saben, esos motivos no tienen nada que ver con cómo nos sentimos, ni en dónde nos encontramos. Porque nunca debemos olvidar que Dios es digno de suprema adoración, de suprema alabanza, que Él es digno de todo honor y de toda adoración. Una de las historias que impactan de tantos pasajes hermosos en los que están en la Biblia, que están ya allí, permanecen para siempre, es lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 al versículo 40. Cuando está hablándonos este pasaje, cuando Pablo y Silas se encontraban encarcelados en Filipos por hacer la voluntad de Dios. Sí. Llevaban el evangelio. Sí, cuando el apóstol Pablo liberó de un espíritu de adivinación a una muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de sus cuantiosas ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, los presentaron ante los magistrados con mentiras, con falsos testimonios, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, digamos hasta el fondo, y encadenaron sus pies en un cepo. Sí, y eran unos lugares horribles, donde había mucha humedad, donde había agua incluso en el suelo. Imagínense, mediten por un momento en esta escena, ¿verdad? Pablo y Silas se encontraban privados de la libertad. Ellos estaban encarcelados injustamente, con grilletes en los pies. Estaban en un lugar maloliente, insalubre, húmedo, frío, no había luz y probablemente los mosquitos se los estaban comiendo, ¿verdad? Sí, los estaban picando y estaban heridos porque los habían golpeado. Sin embargo, ellos no se quejaron, no hablaron mal de sus enemigos, no se quejaron con Dios por la situación en la que se encontraban. Tampoco le reclamaron por no haberlos protegido. Ellos le estaban sirviendo y se centraron en alabar a Dios. Se enfocaron en cantarle alabanzas a Dios. A ellos no les importó su situación, ¿verdad? Por el contrario, su amor y su confianza en Dios no dieron lugar a la tristeza ni a la amargura. Ellos sabían que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y que Dios todo lo permite con un propósito eterno. Entonces la Biblia dice en el versículo 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos, dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Oían sus cánticos los presos, los cánticos de Pablo y Silas alabando a Dios. Imagínense Dios gozoso de escuchar que sus hijos, aún en medio de esas situaciones tan terribles, ellos alababan a Dios. Fue una escena maravillosa. Pablo y Silas se sobrepusieron a sus circunstancias e hicieron lo que tenían que hacer,
alabar al Señor. En ese lugar se creó una atmósfera llena de la presencia angelical y llena del poder del Espíritu Santo con las alabanzas a Dios. Porque el Señor es digno, Él merece ser alabado a pesar de nuestras circunstancias, de lo que estemos pasando, de nuestras circunstancias personales. Ellos se pusieron a alabar, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza, de elogios a Dios, y tal vez ese fue el único día, el único momento en que los presos sintieron la paz, el gozo, la esperanza, el único momento en su vida, o por primera vez escuchaban cánticos de alabanza a Dios. En un lugar tan terrible. ¿Y saben por qué ellos pudieron experimentar la gloria de Dios? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque a pesar de que estaban encadenados y en cárceles, su espíritu era libre. Seguramente los demonios salieron huyendo de ese lugar, se escaparon en desbandada y hubo un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron al instante, se abrieron todas las cadenas, cayeron las cadenas, se abrieron los grilletes que tenían en los pies, las cadenas de todos los que estaban allí presos se soltaron. Y las puertas se abrieron, pero nadie se escapó. Eso es lo maravilloso. Sí, ningún preso huyó. No, ninguno de ellos. Y el carcelero de Filipo y toda su familia fueron salvos ese día porque vieron la gloria de Dios. Y tal vez muchos de los presos también aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y fueron salvos. Tanto que el carcelero estaba puesto a matarse, a suicidarse, pero fue detenido porque Pablo le dijo que no lo hiciera. Este milagro ocurrió porque Pablo y Silas hicieron lo correcto. Lo correcto es alabaron al Señor haciendo a un lado sus emociones, su dolor y centrándose en que de sus labios saliera solamente de sus labios y su corazón saliera solamente alabanzas a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, alabaron en espíritu y en verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Así debemos sobreponernos de todas las circunstancias. Bueno, hay otra pregunta que también nos hacemos. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué ayunamos? Bueno, algunos dirán y contestarán, ayuno porque quiero convencer a Dios para que me dé lo que yo quiero. O tal vez dirán, porque quiero que todos me vean y piensen que soy muy piadoso. ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas que son preguntas? Pero que son reales. Y saben, eso es un error. Y no debemos tropezar con ese error porque tal vez algunos de nosotros también lo hemos sentido así. Pero la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 16 que cuando nosotros ayunemos no pongamos cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Otros, muchos más se contestarán que ayunan para que Dios los recompense en público. Dios recompensa en público cuando oras en lo secreto. Pues sí, cuando haces las cosas, haces lo bueno. Buenas, Dios te recompensa, pero no debemos hacer las cosas por motivos equivocados. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ciertamente te va a recompensar, pero ese no debe de ser el motivo por el cual tú ayunes. ¿Y cuántos más? Quizás muchos ayunan para fortalecer su espíritu, para humillarse bajo la poderosa mano de Dios y para dominar su carne. Así es, y para que los cautivos sean libres. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos 5 al 9, dice la palabra de Dios. Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y continúa, así dice la palabra, el ayuno
que yo escogí, ¿quién está hablando? Dios. Dios. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Vean, lo que nosotros pensamos y lo que piensa Dios es diferente y nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Bueno, otros contestarán que ayunan para buscar la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos estaban ministrando estos al Señor y estaban en ayuno, ayunando, llorando, y dijo el Espíritu Santo, les habló el Espíritu Santo diciendo: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para la obra a que los he llamado. Esta era la primera vez que se mandaban misioneros a compartir el evangelio a otros lugares, quizás lugares muy lejanos. La iglesia los estaba apartando porque era así como lo quería, lo disponía el Espíritu Santo, y fueron los primeros misioneros enviados por la iglesia que se registran en la historia. Bien, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, oraron por ellos y los despidieron. Vean qué importante. Esos son motivos adecuados por los cuales tenemos que orar y ayunar, para buscar la dirección de Dios, para que sea Él que nos diga quién quiere que haga las cosas, cómo quiere que hagamos las cosas, porque es su obra y tenemos que hacerla a su manera. Bueno, como quiere el Espíritu Santo de Dios. Así es, y también es bueno ayunar para buscar la ayuda de Dios. En el libro del profeta Esdras, capítulo 8, versículo 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. También es correcto ayunar para orar por el ejército, orar bendiciendo al ejército y a la nación de Israel, levantándose en la brecha, intercediendo por el país de Israel, bendiciéndolos, para que Dios se glorifique en este pueblo que es la niña de sus ojos. En 2 de Samuel capítulo 1 verso 12 dice la palabra: llorando se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído a filo de espada, habían muerto en una batalla. Sí, y también porque a través del ayuno servimos a Dios. El Evangelio de San Lucas, según San Lucas capítulo 2, versos del 36 y 37, dice la palabra: estaba también allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ella era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día y de noche, con ayunos y con oraciones. Fíjense, era una mujer de un poquito más de 100 años que servía a Dios en ayuno y oración de día y de noche. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados y decimos: ay, ahorita no, voy a hacer una pausa? Pues nos damos cuenta de que no importa la edad que tengamos, nosotros debemos servir al Señor con gozo y alegría. Ana servía haciendo limpieza, barriendo el templo y haciendo todo lo que se necesitaba, y ella podía hacerlo, hacía. Con ayuno y oración servía al Señor. Sí, servía al Señor con todo su corazón y con diligencia. Tenía ya muchísimos años haciéndolo. El Evangelio según San Marcos. Sí, pero también nosotros podemos ayunar para ver el poder de Dios. Si queremos ver el poder de Dios, debemos estar en ayuno y oración, porque solamente a través del ayuno y oración podemos expulsar demonios. Sí, ayuno y oración. Versículo 28 al 29 del capítulo 9 del Evangelio de San Marcos: cuando el Señor, hablamos del Señor Jesucristo, nos referimos a Él, entró en casa,
sus discípulos le preguntaron aparte, lo llevaron a un lugar aparte, o fueron a un lugar aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les contestó, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En este género se encapsulan otras clases de espíritus, o sea, espíritus tremendos, demonios. Entre ellos el espíritu de incredulidad, ¿verdad? Aquel que no deja que las personas crean en Jesús, crean en su palabra, crean en Dios. Y levantan oposición a la palabra. Así es. Bueno, una tercera pregunta es, ¿por qué te congregas? ¿Te has preguntado por qué te congregas? ¿Por qué nos congregamos? Esta es una pregunta. Sí, es una pregunta, ¿verdad? Muy obvia. ¿Por qué razón acudes al templo a congregarte con toda la iglesia? Sí, algunos podrán contestar, pues para no sentirme sola, para saludar a mis amigos, o tal vez porque me gusta cómo predica el pastor. Y eso no es malo, ¿verdad? Bueno y agradable es habitar todos los hermanos juntos en paz y en armonía, pero ese no debe de ser el motivo por el cual nos congregamos. O quizás te congregas para criticar todo lo que hacen o dejan de hacer los demás. En 1 de Corintios capítulo 11 versículo 18 dice la palabra, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. La iglesia es toda la cantidad de gentes que se reúnen para darle gloria y alabanza a Dios, sí, y compartir su palabra. Y sabes que tristemente algunos solos se congregan por costumbre y otros por legalismo, porque dicen, no, pues es un mandato de Dios, y sí es un mandato de Dios, pero porque quiere que estemos ardientes, porque quiere que estemos juntos alabando, bendiciendo y aprendiendo, que Él nos hable a través de su palabra. Sí. En la epístola a los Hebreos capítulo 10 verso 25 dice, Dios nos manda, es un mandato de Dios que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Nosotros sabemos que el regreso, bueno, no el regreso, sino el rapto de la iglesia está cercano, y que no debemos dejar de congregarnos, que debemos de estar buscando siempre estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Sí, como carbones encendidos al rojo vivo, todos reunidos, toda la iglesia en el fuego del Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes debemos congregarnos por obediencia a Dios. Debemos esperar con gozo los días de culto. Toda la semana debemos estar ansiosos de que llegue el día del culto, el día domingo, esperando para llevar nuestra mente abierta para recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y los días en que nos reunimos debemos estarlos esperando con mucha paciencia y esperando a que llegue el día, porque es un día tan importante en nuestras vidas. Nos reunimos como iglesia para estudiar la palabra. La palabra viene de la boca de Dios, del corazón de Dios, para hacernos más santos, para tener comunión con Él y con su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Buscamos a Dios y buscamos el reino de Dios y su justicia. También para fortalecer a nuestros hermanos, ¿verdad? Y para interceder por otros y para llevar a otros a la iglesia, invitar a otras personas a que se reúnan para que también ellos sean sanados y reciban a Jesucristo. Claro, muchos milagros pasan cuando nosotros nos reunimos y está la presencia de Dios en medio de nosotros. Además, ¿saben qué? Que sabemos que todos los días tenemos comunión con Dios, y sabemos que todos los días tenemos que estar leyendo y escudriñando las Escrituras, meditando en ellas, y Dios nos habla en forma individual, pero también es un mandato de Él que nos congreguemos, que estemos reunidos como hermanos y ministrando el amor de Dios. En la epístola a los Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestro corazón
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso, ¿no les Podríamos parece? decir que este es el orden de culto, ¿verdad? Para eso nos reunimos, entramos a la iglesia con este corazón, para alabar a Dios, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y en donde está reunido su pueblo alabando, allí está Dios. Eso es lo que buscamos, encontrarnos a Dios. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, que es Dios, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la presencia del Espíritu Santo. En otro motivo por el que nos congregamos es porque queremos ser testigos de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Sí, fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 y 43, dice, ¿verdad?, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Lo que era ya la iglesia incipiente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y esto no se debe de perder en la actualidad. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, muchas veces no nos damos cuenta porque hemos perdido sensibilidad, pero hay muchos milagros que el Señor hace, incluso de sanidad en medio de su pueblo, cuando estamos en alabanza, cuando estamos en adoración, cuando estamos escuchando la palabra de Dios con reverencia. ¿Por qué? Porque su Espíritu y la presencia de nuestro Señor Jesucristo están ahí. Sí, la palabra del Evangelio, que es la palabra que salía de la boca y del corazón de nuestro Señor Jesús Cristo, con un sustento y fundamento apostólico. Ese es lo que nos sustenta. Cuarta pregunta. ¿Por qué diezmas? Esta es una pregunta. ¿Por qué diezmas y ofrendas? ¿Por qué razón tienes tú para entregar tus diezmos, las primicias de tu trabajo? ¿Lo haces solo por cumplir con la ley? En el libro de Levítico, que es el libro de la ley, en el versículo 27, verso 30, dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Las primicias, ¿verdad? Todo es de Jehová. ¿A quién se las entregamos? A Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Le entregas las primicias, le entregas el fruto de tu trabajo, de tu labor, de lo mejor que puedes entregarle a Dios. Y esto Dios lo puso en el corazón de las personas, los diezmos y ofrendas, antes de que estuvieran escritas en la ley. Y es bueno que lo hagamos, pero no por cumplir con la ley, sino por adorar a Dios. En Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 y 13, también está establecido que el tercer año, el año del diezmo, cuando acabemos de separar todo el diezmo de nuestros frutos, deberemos también dar al levita, o sea, a los pastores, los sacerdotes, a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, para que coman en nuestras aldeas hasta saciarse. O sea que el diezmo también, o sea, una vez que ya apartamos lo que es del Señor, también debemos de compartirlo con aquellos que lo necesitan, como son los extranjeros, como son los huérfanos, las viudas, ¿verdad? Es algo que agrada a Dios. Levitas, entendemos esta palabra por Leví, uno de los hijos de Jacob. Levitas son los hombres escogidos por Dios para llevar la palabra, para alabar, para llevar la alabanza. Levitas son los que se encuentran de todos, son encargados de llevar la palabra a la iglesia. Esos son los sacerdotes. Sí, los sacerdotes son levitas, ¿verdad? Sí. Algunos dirán, yo diezmo, y algunos dirán, yo ofrendo, y lo hago por costumbre o porque otros lo hacen, yo también lo hago, lo hacen.
Abraham y Jacob, antes de que Dios entregaran la ley a Moisés, ellos ya diezmaban. Sí. Abraham le entregó sus diezmos a Melquisedec, ¿verdad? El sacerdote del Dios Altísimo. Así es, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 17 al 20, y también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículos 1 y 2, la palabra de Dios nos da testimonio de que Melquisedec, que él bendijo a Abraham, y Abraham le entregó los diezmos de todo lo que él tenía, ¿verdad? De todo lo que había recuperado del botín que llevaba cuando venció a los de Sodoma y Gomorra para salvar a su sobrino Lot. Así es, sí. Y también en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 18 al 22, Jacob hizo una promesa a Dios. Él le dijo: de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Todavía no estaba como un mandato, como una ordenanza. Sin embargo, ellos, en su deseo de honrar a Dios, surgió en su corazón ese anhelo de dar a Dios lo que es de Dios. Como a Dios le gusta, ¿verdad? Debemos diezmar y ofrendar porque amamos a Dios. Esa es la única razón, porque lo amamos. Nos bendice Dios, bendecidos para bendecir, y lo que queremos honrarlo a Él con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestros bienes. De lo que Él ya nos ha dado, le damos. Así porque es. Aún todo lo que tenemos, nuestra propia vida, le pertenece a Dios. Así es, o sea, no estamos más que agradeciéndole lo que ya nos dio, porque si Él no te hubiera dado, tú no tendrías nada para darle. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. ¿Sabes, Sofía? Y si no se lo damos a Dios, viene el enemigo y nos lo quita, de alguna forma encuentra para que no lo tengamos. Es verdad, todos ofrendamos, porque si no le damos a Dios lo que le corresponde, estamos dando derecho al enemigo, al diablo, que nos robe, para que encuentre la forma de quitárnoslo, de robarnos las bendiciones. Si tú quieres que nadie te robe, no le robes a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29, dice: den a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de él. En 2 de Corintios, capítulo 9, verso desde el 6 hasta el 15, es todo esto lo que nos habla, lo resumimos en unas palabras. Las bendiciones de Dios para nosotros no están destinadas a quedarse solo con nosotros. Su deseo es que fluya hacia los demás. Bendecidos para bendecir, que le quedamos fluya para la expansión de la iglesia. La iglesia es la congregación de Cristo. Sí, sabes que cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, lo que estás haciendo es, estás honrando a Dios. O sea, es bueno hacernos las preguntas por qué lo hacemos. Y la Biblia nos contesta todas estas preguntas y nos contesta que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, lo que estamos haciendo es honrar a Dios. Y también nosotros somos bendecidos. Fíjese que en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjense, el mundo nos enseña que si quieres tener, lo guardes en el banco o lo retengas tú. Pero Dios nos enseña que si tú quieres tener, entonces tienes que abrir las manos y dejar y dar para que el Señor te multiplique. Porque cuando tú aprendes a ser canal de bendición, pues Dios te bendice más. Tu amor no debe de estar en el dinero, tu amor debe de estar en el dador del dinero, que es Dios. Considérate así, que eres un intermediario. Dios te da para que des. Solamente pasa por tus manos. Si tú aprovechas de esta manera, también eres bendecido. Porque cuando le damos una parte de lo mucho que Dios nos ha dado, estamos confiando no en los bienes materiales, sino en que Dios
suplirá todas nuestras necesidades. Su palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, todo te será dado por añadidura, no te hará falta nada. Fíjense que en la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice precisamente eso: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchos son codiciosos y avaros y no dan, pero pues llega el enemigo y se los quita. Algunos motivos son equivocados para diezmar. Hay motivos que dicen que hacen así sus ofrendas a Dios para mostrar que son muy generosos, por eso lo hacen. Quieren mostrar que quieren que todo el mundo los vea que son muy generosos, dando mucho, pero en realidad dan de lo que les sobra, porque Dios les ha dado mucho, pero solo dan de lo que les sobra. Sí, y Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y ve todo lo que hacemos. Él conoce las intenciones del corazón, y exactamente ve y escucha y ve todo lo que hacemos. El Evangelio según San Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, igual el Evangelio según San Lucas, verso del 1 al 4, capítulo 21, dice la Biblia que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba con atención al pueblo, cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Sí, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando, ¿verdad?, Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Fíjense que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tú puedes decir, ay, ¿cómo si dio? Pues es como un centavito lo que ella dio y los otros dieron en dólares, sí. Pero la intención de ambos era muy diferente. Sí, cuando dice el Señor, de cierto, le dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda dio más que todos esos hombres ricos. Claro, porque ellos dan de las sobras, sí, de lo que porque les todos, quedaba. les dijo, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella no se quedó con nada. ¿Y saben qué? A Dios le importa, a Dios le interesa no la cantidad que damos, Él le interesa nuestra obediencia, le interesan los motivos por lo que lo hacemos, no cuánto damos, porque ¿sabes qué? Que Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita mi dinero, porque Él es dueño del oro y de la plata. Nosotros somos los que necesitamos dar para que nuestra confianza esté en Dios y no en el dinero, para quitarnos ese amor por el dinero, porque el dinero no es malo si tú lo sabes administrar, si tú lo sabes usar para dar a aquellos que lo necesitan, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿verdad? Al extranjero. Y a Dios lo que es de Dios, siempre a Dios le vamos. Lo que es de Dios, pero también dice que el pastor de las ovejas, el pastor de la congregación, necesita, él es el obrero de Dios, él necesita que su trabajo sea bien recompensado. Claro. Dale a tu pastor, ayúdalo, honralo con tus diezmos, con tus ofrendas, porque también el pastor y toda su familia necesita ser sustentado. Claro, también comen, también pagan renta, también visten, también tienen muchas necesidades. ¿Y sabes qué? Que Dios dijo que esos diezmos eran para el pastor, Él se los estaba dando a él. Dios no es deudor de nadie, si tú le das a tu pastor, seguramente también a ti te prosperará, porque todos han echado de lo que les sobra, les dijo Jesús a sus discípulos. Bien, a Dios le interesan los motivos por los que le damos. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Para que das? ¿Con la intención de que Dios también a ti te dé? Las intenciones, los motivos por los que damos. No quiere Dios que demos con tristeza, que demos con alegría, con gozo. Es más, nos dice que cada quien dé como propuso en su corazón, ni que no lo hagamos por necesidad. Quiere Dios que demos con gozo, con alegría, que demos confiadamente en que Dios nos sustentará
para toda necesidad. Así es. Y cuando hablamos de toda necesidad es porque hay tantos gastos y tantas cosas que cubrir y se cubren con dinero, hasta la gasolina se compra y bueno, todo. Pues Dios nos prospera y nos da y nada le falta al dador alegre. Sí, y si a ti no te has hecho falta nada, es porque has sido fiel en tus diezmos y ofrendas. Fíjense, el rico ciertamente echó mucho dinero, pero él dio de lo que le sobraba. Y sabes qué tristeza es que Dios vea qué es lo que hacemos, ¿verdad? O como fuimos enseñados a dar limosnas. No, a Dios no se le da limosna, a Dios se le da lo mejor que tenemos. ¿Por qué? Porque Él nos dio a su Hijo, Él nos dio vida eterna. Y sin embargo, la viuda tenía un corazón agradecido con Dios. Y hecho, pues solo era un cuadrante, ¿verdad? Que equivalía a dividir un denario. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. Y hagan de cuenta que ese cuadrante, o sea, esa monedita, la dividen en 64 partes. Y una 64ª parte es lo que ella dio, pero era todo lo que ella tenía. Ella no estaba confiando en que si daba ese dinero, ella lo pudo haber retenido. Pero ella no lo hizo, porque ella quería honrar a Dios con sus bienes, porque ella sabía que no dependía de ese dinero. Ella sabía que su vida dependía de Dios, que Él era el que la sustentaba, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y un ciclo era todavía más pequeño que un cuadrante, y un cuadrante 64 veces más pequeño que un denario. Bueno, era una cantidad mínima, como dice la esposa, era un pequeño centavito, ¿verdad? Era una cantidad mínima. Pero Jesús dijo de ella que ella dio más que los ricos, porque dio todo lo que tenía. Estaba demostrando que su confianza estaba en Dios y no en el dinero. Confiaba en que Dios supliría, le hiciera todo lo que le hiciera falta, que Dios supliría para su sustento. Y seguramente vio Jesús esto y a la viuda le fue muy bien. Fíjense que otros lamentablemente dan para probar a Dios. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Y otros pues porque quieren obtener las bendiciones de Dios. Y no es malo que quieras obtener las bendiciones de Dios, porque realmente todas las bendiciones están condicionadas a que hagamos algo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a valorar todo lo que Él nos da y que Él hace su parte y nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Pero también cuando tú das a Dios lo que le corresponde, Él reprende al devorador, aquel que viene a devorar tus bienes, Él lo reprende. Estamos preguntándonos por qué te congregas, por qué alabas, por qué buscas a Dios, por qué diezmas. Bien, pues todo esto tiene consecuencias, y las consecuencias es que te acerques más a Dios y que tomes como posesión tuya la santidad, que defiendas tu santidad, porque de esa manera en santidad Dios te bendice, ¿verdad? Y para que aprendamos a que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos por los motivos correctos. Sí. Y con la actitud correcta. Porque todo esto tiene consecuencias y por eso nos congregamos. El libro de Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 3, verso 10 y 11, dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice, pruébenme, dice el Señor, les voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Fíjense. Traigan sus ofrendas al alfolí. Y fíjense qué hermoso, ¿no? Sus promesas. Dice que cuando nosotros hacemos nuestra parte, lo que nos corresponde de ir y dar, ¿para qué? Pues para el ministro de Dios, ¿verdad? Para que haya alimento en su casa también. Para la expansión de la iglesia. Y para que sus hijos coman. Pero es que los diezmos son para ellos, sí, claro, y también para la obra del Señor. Pero dice que entonces Él va a derramar bendiciones
hasta que A ver, sobreabunden. Sofía, también el pastor tiene muchos proyectos Sí, para que pa- crezca la iglesia, para claro. bendecir al pueblo, para bendecir a su Para la congregación. salvación de Y las todo esto almas. se requiere de muchos recursos económicos. Bueno, Para que los proyectos, las visiones del pastor, las visiones de Dios. las visiones que Dios ha puesto en el pastor, Ajá. se lleven se materialicen. Sí, claro. Pero otra promesa que hace Dios y que también está en Malaquías 3:11 dice que reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por eso nosotros decimos que cuando nosotros no le damos a Dios lo que le corresponde, entonces viene el enemigo y nos los roba. Sí, ¿Ah? Dios reprende al diablo, si no, viene el diablo y nos lo quita. Sí, fíjense que, bueno, cuando yo trabajaba y en las fechas en que íbamos a salir de vacaciones, yo sabía que me iban a dar un bono. Entonces, pues yo siempre esperaba con ansia ese bono, pero yo no había aprendido a diezmar y a ofrendar. Entonces, cuando ya iba a llegar esa fecha, o se me enfermaba la niña y había que gastar en médicos, o se nos descomponía el coche, o algo pasaba y no disfrutábamos de ese dinero. Sí llegaba ese dinero, pero lo utilizábamos en otras cosas. Cuando aprendimos que de todo lo que teníamos que darle una parte, a lo mejor no el diezmo, sino lo que ahora en el Nuevo Testamento dice, lo que Dios propuso en tu corazón y aquello que Dios me dice en mi corazón. A veces es más del 10, a veces es menos, pero Dios es el que me hace sentir en mi corazón lo que yo tengo que dar, y cuando somos fieles con Dios y lo honramos, Él se encarga de suplir todo, porque muchas veces ¿verdad? Yo he tenido deseos de algunas cosas y luego llega mi esposo con algo que yo decía y yo digo, ay, el Señor lo puso en su corazón que me lo diera, ¿verdad? Y así es Dios. Él nos sorprende gratamente. Todos tenemos un testimonio que contar acerca de cómo diezmamos, ¿verdad? Y algunos hemos Como tenido obra mayor Dios. bendición, porque cuando lo hacemos con un corazón desinteresado, pues es para Jehová, para Dios, lo hacemos con gusto, con alegría. Pues, bien, entonces la quinta pregunta, ¿por qué oramos? ¿Qué razón tienes tú para orar? ¿Por qué oras? ¿Oras en lo secreto? Bien, ¿por qué oramos? Algunos lo hacemos por cumplir con la ley, porque es un mandato de Dios, porque Dios dice que oremos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orar sin cesar, dice, no te canses en todo momento, a toda hora, tienes 24 horas del día, si puedes orar las 24 horas del día, óralas, y las otras 24 también, y así sé constante en la oración. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 12 dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Sí, y eso no quiere decir que todo el día vas a estar orando, sino quiere decir que hay muchos tipos de oraciones de gratitud, de intercesión. Entonces, ¿sabes la necesidad de alguien que está enfermo? Señor, sánalo. Señor, bendícelo. Señor, cuídalo. Protégelo. Y así no estás dejando de orar. Señor, ayúdame. Y tu confianza y tu fe van a ir creciendo cuando leas la palabra de Dios y veas todas las riquezas, todas las maravillas. No dejarás de orar para darle gracias a Dios. Y ¿sabes qué? Que también hay personas que oran solo cuando necesitan algo, porque ellos saben que Dios inclina su oído para escucharnos y sobre todo que Dios responde. Así lo dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y les vendrá, y esta es la certeza que tenemos. Que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Y después la fe, la certeza de lo que esperamos, lo que esperamos en la convicción de lo que no vemos. Es muy importante que cuando ores, creas que lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo en operación tu fe. Y porque estás presentando tu necesidad en aquel que todo lo puede. Amén. En Dios.
Algunos otros oran porque quieren alcanzar misericordia, quieren sentir la compasión de Dios, quieren que Dios derrame de su amor en sus vidas, de su gracia sobre ellos. La carta a los Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y muchas veces decimos: Padre, pongo ante tu trono de gracia, me acerco confiadamente para pedirte por la vida de José Nicolás y de Leopoldo, o de tú sabes, y entonces así ponemos sus vidas ante el trono de la gracia y pedimos por su sanidad y pedimos para que el Señor muestre su poder sanándolos y quitándolos del problema que están atravesando. Y lo hacemos todo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cerramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Fíjense, otros oran porque quieren ser recompensados en público. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 6 dice: pero tú, ¿verdad? Son instrucciones para nosotros. Dice que no oremos como los hipócritas. Dice que nosotros cuando oremos debemos de entrar en nuestro cuarto, debemos cerrar la puerta para que nadie nos vea, porque nuestra relación No es nos con interrumpan. Dios. Es con Dios, entonces solo Dios y yo. Entonces vamos a orar en nuestro cuarto, nos encerramos y oramos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y mi Padre que está en lo secreto, ¿verdad?, nos recompensará en público, pero nuestro motivo para orar no es buscar la recompensa, sino es pasar un momento con Dios y presentarle, entregarle nuestras cargas, nuestras necesidades, pero también adorarlo y darle toda nuestra gratitud por lo que nos ha dado y por lo que ya ha hecho, por todas las oraciones contestadas. Algunos oramos porque tenemos confianza, le tenemos confianza a Dios, sabemos en quién hemos confiado, para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, que las peticiones que le hagamos, que pongamos ante su trono de gracia, como lo ha prometido Él en su palabra, que Dios nos concede como le pedimos, porque con esta confianza y con esta certeza le pedimos. Así es, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así la palabra de Dios: esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? Pues en Dios, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, todo lo que tenemos que hacer es conforme a la voluntad de Dios. Entonces Él nos va a oír, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es nuestra confianza. Sabemos que nos vamos a acercar a Él. Ustedes han sido hijos y han tenido un padre, ¿no? Pero yo me refiero en lo terrenal. Algunos hemos sido hijos y nos hemos acercado a nuestros padres y les hemos pedido cosas y hemos tocado su corazón y nos las han dado. Pues imagínense en el corazón del Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando ustedes como hijos se acercan y ponen su necesidad y tocan su corazón y todo lo que no nos da. Con esa certeza y con esa confianza, acérquense a pedirle. Y si creen en Él y en su palabra, en lo que les ha prometido, Él se los va a conceder, siempre y cuando sean cosas buenas, ¿verdad? Cosas que a Él le agradan. Porque una vez una persona me dijo: estoy llorando para que el perito que va a dictaminar se venda. Le dije: no, pues eso es fraude y eso no le agrada a Dios, eso no te lo va a conceder. Pídele que hagan justicia y Él la va a hacer, porque estás orando conforme a su voluntad. El Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Esas son promesas de Dios, ¿verdad? Nuestra obligación es creer y pedir, y Dios hace, nos da, nos concede. También no sé si te has preguntado por qué oras por los enfermos. ¿Ya? Porque cuando nos hablan de un enfermo nosotros nos ponemos a orar, pero ¿por qué lo haces? ¿Porque es un mandato de Dios? ¿O porque estás creyendo en Dios y sabes que si oras por los enfermos, Dios
hará un milagro de sanidad en esa persona o hará lo que conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta va a hacer. La epístola de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, dice que tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que creer en Dios. Creer en Dios. Y tenemos que creerle a Dios lo que dice su palabra. Oremos con fe, porque ¿sabes qué? Que Dios honra su palabra. Dios escucha nuestras oraciones y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Oras porque quieres que Dios se glorifique. Ese es el motivo. Oras porque quieres que Dios se glorifique. Sí. Para dar un testimonio donde Dios se glorifica, una respuesta a tus oraciones. Jesús dijo en Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13: todo lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Sí. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense, aquí Jesús está haciendo un compromiso de que cuando le pidamos en su nombre a Dios algo, Jesús mismo lo va a hacer. Fíjense qué compromiso, y con el motivo de glorificar al Padre. ¿Oras porque quieres recibir la paz de Dios? Eso está bien. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice que por nada estemos angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense, cuando estamos orando ya le estamos dando las gracias. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en que lo que le estamos pidiendo nos los va a dar, porque es conforme a su voluntad. Y la paz, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Y saben, la última pregunta en la cual nosotros estuvimos meditando, que es la sexta pregunta es: ¿por qué le sirves a Dios? Porque muchos hemos servido de muchas maneras en el templo, ¿verdad? Unos lavando los baños, haciendo el aseo, recibiendo a las personas, acomodando las sillas, pero ¿cuáles son los motivos? No sé si te has preguntado, si has meditado, ¿por qué sirves? ¿Por qué lo haces? Sí, muchos son panderistas, otros son músicos, cantantes. Bien. ¿Le sirves a Dios porque quieres llamar la atención de los demás? A ver, esta es una pregunta que te hacemos. ¿Le sirves a Dios porque quieres llamar la atención de los demás integrantes de la congregación? Ajá. O porque tienes ese don de servicio. Mira, Dios nos instruye en su palabra en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirvos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando nosotros hagamos algo, aún sea en la iglesia o sea en lo secular, nosotros todo lo que hagamos siempre debe ser con gozo, con alegría, con una actitud de servicio y como si lo estuviéramos haciendo para el Señor Jesucristo. Ciertamente los beneficiados serán otros, pero nosotros lo hacemos como para Dios. Sí, otra vuelta te vuelvo a preguntar. Nos lo preguntamos a todos. ¿Sirves a Dios porque buscas el reconocimiento de los demás? ¿Te parece como la primera pregunta que les hice? ¿Porque quieres que te reconozcan? ¿Quieres ocupar un obispado? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Quieres que te agradezcan por tu servicio? Que te digan gracias, hermanito, por recibirme a la entrada del templo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le sirves? Bien, te diré que esos motivos están equivocados. Te estás autoengañando, porque la recompensa viene de Dios y no de los hombres. Sí, fíjense que tal vez hay ministerios que no se ven
y que tal vez no irán alguien y te va a decir, oye, gracias porque lavaste los baños, porque, oye, qué rico huelen cuando entras, están bien limpios. Tal vez no te lo van a decir, pero ¿sabes qué? Que Dios te está viendo con qué corazón lo haces y Él te va a recompensar tarde que temprano. Tú siéntete gozoso en el lugar que estés en la iglesia, y si estás en el púlpito o si estás acomodando sillas o si estás lavando los baños. Cualquier servicio que prestes es honroso porque al que tú estás honrando es a Dios. Tal vez son nuevitos y son inmaduros y te ofenden, te vituperan, no te preocupes. Ya les llegará también el momento, Dios pondrá en ellos que tienen que ser servidores. Sí, porque mira, muchas veces, por ejemplo, los que están acomodando a las personas en las sillas, hay personas que se ofenden, o los que están en el servicio acomodando a los hermanos que llegan con sus vehículos. Luego yo he visto que hay hermanos que tratan mal a los servidores. No lo hagas, hermano. Si tú tienes esa actitud, a lo mejor no te gusta que te digan dónde te sientes o dónde acomodes tu coche, pero ellos están cumpliendo con un servicio y están sirviendo a Dios y te están sirviendo a ti. Seamos agradecidos. Y los siervos, pues, siempre esperen recibir Oremos por ellos, oremos por ellos, ellos, sí. démosles nuestras bendiciones en oración para que el Señor también los recompense a ellos por el servicio que están dando. Y sabes también, a lo mejor otra pregunta es, ¿sirves a Dios porque estás agradecido con Él por haberte salvado y por todo lo que ha hecho en tu vida y en tu familia? Esos sí son motivos por los cuales debemos servir. La primera carta en primera de Samuel, del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios, solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Puedes ¿Sabes? testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida y Dale en la vida de gracias tu a familia. Dios y sírvelo. Debemos servir al Señor aunque nadie nos lo agradezca, porque lo estamos haciendo para Dios, reconociendo que servirlo es un privilegio. Es una verdadera satisfacción poderle servir al Señor, es un privilegio, no todos lo pueden hacer. Lo único que deseamos es estar donde Él está. Ve al que está sentado en una silla de ruedas, ¿crees que puede servir al Señor? ¿Y cuánto no quisiera Él estar sirviendo al Señor, pararse de allí? Y hay otros muchos ejemplos más. Y tú siéntete privilegiado porque estás entero, estás completo, tienes fuerza, tienes alegría, tienes gozo y porque sirves con entusiasmo y diligencia. Siéntete satisfecho, siéntete bendecido por Dios. Y fíjense las promesas maravillosas de Dios a los que le sirven. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 26, dice, son palabras de Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿No quieres eso en tu vida? Seguro quieras estar juntito a Dios, ¿verdad? Estar en donde Él está y quisieras estar tomado de su mano o quizás recostado tu cabeza en su hombro, como Juan, en el su discípulo regazo, amado, ¿verdad? sí. Pues sírvele. Mientras más le sirvas a Dios, más cerca vas a estar de Él. Además, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. Dios quiere que le sirvamos. En el lugar que Él nos ponga, que le sirvamos siempre. Porque cuando Dios le dio la instrucción a Moisés de que sacara a su pueblo de Egipto, le dijo que fuera delante del faraón y que le dijera, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Dios nos ha sacado de la esclavitud, no para que le sirvamos al enemigo, sino para que le sirvamos a Dios, para que dejemos de servirle al enemigo y ahora le sirvamos con gozo, con gusto y haciendo nuestro mejor esfuerzo porque le servimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Así es que si me ponen a lavar los baños, con qué gusto voy y los lavo. Si me ponen a recibir gente, con qué gusto voy y la sirvo. Si me ponen a presidir, con qué gusto voy y lo hago.
Servimos al Señor por amor y por amor también servimos a nuestros hermanos. Así es, en la epístola a los Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sirves a Dios por obediencia. Si eres obediente y lo sirves por obediencia, qué bueno, ¿verdad? O para que te prospere. El libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, capítulo 10, versículo 12 y 13. Honra pues, ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. En la obediencia al Señor está la prosperidad. Sí. ¿Tú y tu familia sirven al Señor porque se sienten obligados? ¿O porque lo único que anhelan es servirle por amor y por gratitud de todo lo que ha hecho en sus vidas? Josué, el libro de Josué, sexto libro de la Biblia, verso 22, capítulo 22, verso 5. Solamente que con diligencia. ¿Qué significa que con diligencia? Que hasta con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia y con todo tu entusiasmo, con todo lo que tengas, eso es diligencia. Cuidemos de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, les ordenó que amen a Jehová su Dios y anden en todos sus caminos. Que guarden sus mandamientos, los sigan y los sirvan con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Otra pregunta en la que debemos de con toda meditar, su inteligencia. Sí, nosotros servimos a Dios con gozo porque estamos buscando la recompensa que nos va a dar, o lo servimos con gozo porque lo estamos sirviendo a Él. Claro que nos va a recompensar, pero no lo hacemos por la recompensa, sino por quién es Él y por lo que es Él y porque es un placer servirlo. ¿Por qué lo haces? No le pongas precio a lo que haces. El Señor conoce y te bendice. Colosenses capítulo 3, versículo 22, desde el 23 y 24. Colosenses capítulo 3. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. ¿Verdad? Qué hermoso. Otra meditación o pregunta. ¿Sirven a Dios porque reconocen que solo a Dios deben servir? En el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. Dios es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, pero también todo nuestro servicio. Reflexiona y medita, no le sirvas al enemigo. El enemigo es diablo, vino a robar, a matar y a destruir. No hagas nada para él, no le sirvas. Rehúsate a servirle, sírvele a Dios. ¿Sirven al Señor para que los vea? ¿O porque son fieles y quieren servirlo? ¿Porque son obedientes y quieren servir a Dios? El Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos, dice hablando Dios, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en mi camino en el camino de la perfección, este me servirá. Fíjate qué hermoso. A lo mejor nadie te ve cuando estás sirviendo, pero eso es lo que tú crees, porque hay ángeles que te están viendo. Dios te está viendo. Dios, que es el más importante, no te puedes está esconder viendo. en ningún lado, Él te está viendo. Sí, existen muchos motivos por los cuales hacemos lo que hacemos, pero no todos ellos son correctos, ni todos agradan a Dios. Hoy yo te invito, nosotros, mi esposo y yo te invitamos a reflexionar
en todas las cosas, en estas preguntas sencillas y en todo lo que hemos hecho a lo largo de este año 2024, para que no repitamos los errores y para que continuemos corriendo la carrera de la fe de la forma correcta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice corriendo, no vayas hacia Jesús caminando, córrele hasta que lo alcances, hasta que llegues a donde está Él, a su presencia. Así es, y nuestro deseo para este próximo año 2025 es que cada uno de nosotros nos esforcemos, tratemos de hacer las cosas a la manera de Dios, como a Él le agrada, buscando hacer su voluntad, deseando agradarle, pero sobre todo honrándolo y agradeciéndole todo lo que nos ha dado. ¿Quieres tener un año 2025 lleno de prosperidad, de bendición, lleno de sanidad, lleno de la palabra de Dios, creciendo en estatura, creciendo en inteligencia, creciendo en todas las áreas de tu vida, ensanchando tu territorio? Lee la palabra de Dios y serás transformado. Bien, así es. La palabra de Dios es la que te va transformando, pero estamos hablando de esto porque queremos que nos vaya bien en el año 2025, que sea nuestro año de prosperidad. Sí. Cuando hacemos las cosas por los motivos correctos, el poder de Dios se manifiesta y todo es posible. Suceden milagros de sanidad, suceden milagros de liberación, se rompen yugos, se rompen cadenas, caen ataduras, se pudren yugos, cadenas de impiedad. Dios derrama su gracia, su misericordia, su compasión, su amor, y todo esto viene a cambiar nuestro estilo de vida, nos viene a dar un cambio radical, y todo es para nuestro propio beneficio, para hacerle agradables a los ojos y a los oídos de nuestro Señor, que es Jesucristo. Los invitamos a escuchar una melodía. O amigo, el profeta Isaías capítulo 55 versículo 6 dijo: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Llegará el día en que muchos buscarán a Dios, pero no se dejará encontrar. Hoy es el día en que Dios te está llamando al arrepentimiento. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Acércate a Él confiadamente y pídele perdón, confiésale todos tus pecados, porque sabes, confía en que Él te perdonará y te limpiará de toda tu maldad. Yo te invito a que rindas hoy tu vida a Jesús, que lo aceptes, que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y como tu único y suficiente Salvador. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo amó tanto al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que reciban en su corazón al Señor Jesucristo. Su palabra dice que Dios resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Lo puedes creer? Jesucristo, hombre. Dios hecho hombre, Jesús Cristo. Dice la palabra que hoy es el día en que lo puedes recibir como tu único y suficiente Salvador. Solo repite conmigo esta oración. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, repite esta oración. Y si quieres, no cierres los ojos, solamente pon atención, porque esta oración tiene consecuencias eternas. Repite junto conmigo: bendito Dios, hoy recibo al Señor Jesucristo
como mi único y suficiente Salvador. A Cristo Jesús le entrego mi vida, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. A Cristo Jesús voy a seguir y voy a cambiar y voy a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, sé que las cosas viejas ya pasaron, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Hazme una nueva criatura, un cambio radical en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, como mi Redentor. Y te doy muchas gracias, Padre, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. ¿Sabes? Tu arrepentimiento provocó regocijo, provocó alegría en los cielos. Hay fiesta porque tú te arrepentiste, le confesaste a Dios tus pecados y también confesaste tu fe en Jesús. Padre eterno, en esta tarde te damos muchas gracias por cada persona que tomó hoy esa valiente decisión de entregar su vida a tu amado Hijo Jesucristo. Yo te ruego que tú los tomes de la mano y que no los sueltes hasta que lleguen a tu presencia. Y prepáralos, capacítalos para que pueda dar fruto abundante. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, amigos, nos estamos despidiendo. Les damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Padre, también te damos gracias, Señor, porque estás levantando este clamor, bendito Dios, que estamos en oración por todos aquellos que se encuentran enfermos, por Rafael Cermeño, por Cristina Chávez Contreras, por Abraham Gómez Rodríguez. En el nombre de Cristo Jesús levantamos ante tu trono de gracia a Abraham Gómez Rodríguez, pidiéndote un milagro para su vida. Suplicamos que envíes tu palabra y los sanes, bendito Dios. También te pedimos, bendito Padre, que a los que nos están escuchando, bendito Dios, los quites de sus tribulaciones, que confíen en ti y en tu poder, bendito Dios, en tu poder, en tu divinidad, Señor, para que los quites de toda tribulación, de toda enfermedad, de toda situación contraria a sus vidas, y que el Espíritu Santo llene sus corazones. Te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, les deseamos un próspero año 2025. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Amén. Gloria a Dios.